Presidente del Gobierno. Tiene usted la palabra, señor Presidente del Gobierno, en virtud del apartado cuarto del artículo 84 del Reglamento del Senado. Muchas gracias, presidente. Señor Feijóo, usted reclamó textualmente que viniese a esta Cámara, y cito textualmente, para hablar de las incertidumbres económicas y sociales que afectan a este país y no solo de la energía. Y es lo que creo que he hecho durante los minutos que he tenido ocasión de poder compartir con ustedes y con los españoles la visión sobre la situación que manejamos desde el Gobierno de España. Hemos analizado escenarios que baraja el Gobierno, he explicado las medidas que hemos tomado y también las que estamos pensando en tomar. Por cierto, yo no he hablado de racionamiento, señoría. No ponga en mi boca palabras que usted simplemente se inventa para imputar al Gobierno de España cuestiones que usted desearía, pero que no son realidad. Y, por cierto, mire, señor Feijóo, usted puede insultarme las veces que quiera. Las veces que quiera. Sí. Déjenme terminar. Guarden silencio, No, señorías. no. Señorías, guarden silencio, por favor. Señorías, silencio. Muchas gracias. Guarden silencio, por favor. Señoría, guarde silencio. Es como la ley del embudo con el PP siempre, ¿no? Siempre es muy ancha para ellas y muy estrecha para el resto. Pero, mire, señor Feijóo, si tiene a bien mirarme, nada, 10 segundos solamente. 10 segundos. Mire, usted ha dicho que 5 personas que participaron ayer en un acto en el Palacio de la Moncloa, 5 ciudadanos, los ha llamado títeres y personas al servicio del Gobierno. Le pido que retire esas palabras, señoría. Silencio. Usted, por el contrario, Señorías, bueno, pues ha dedicado... Guarden silencio, por favor. Silencio, señorías. Ha dedicado su intervención a atacar al Gobierno, a proferir críticas falaces, también algunas medidas, tengo que decirle, poco constructivas, también a meter bastante miedo a los españoles. Y no ha presentado una sola propuesta seria, señorías, ¿no? Pero bueno, no tendremos derecho... Senador, un momento, señor presidente. Senador González Lamola, le ruego que guarde silencio, por favor. Guarde silencio. Yo al menos, señoría, le agradezco que no haya hablado de ETA. No directamente, pero no ha hablado de ETA. Esa banda terrorista que, según su partido, era el mayor problema que tenía España el mes pasado, el mes de julio, con el debate del Estado de la Nación. 3 meses después, ni rastro en su discurso de ETA. Eso supongo que significará 2 cosas, señorías. O bien que ETA ha desaparecido durante este verano sin que nadie se haya dado cuenta, o que sacan el comodín, como siempre hace la derecha cuando está la oposición de ETA, según los días, y hoy no tocaba. De todas formas, siéndole honesto, señoría, no sé en qué modo la intervención que acaba de hacer usted contribuye a combatir la inflación, a la emergencia climática o también a reducir las inquietudes que tienen los españoles y españolas como consecuencia de esta situación tan compleja que estamos viviendo tras la invasión de Putin en Ucrania. ¿Qué ha aportado usted a su debate? Bueno, yo lo que quiero, señorías, y es responderle a su intervención respondiendo también a una pregunta que se hacen muchos españoles y españolas. Y es ¿por qué el Gobierno y el principal partido de la oposición no acuerdan más? Yo creo que esta es una pregunta legítima que se están haciendo los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y me gustaría también contribuir a mi visión, a mi lectura de por qué eso no ha sucedido durante la pandemia y ahora mismo no tiene visos de suceder, señoría, con usted tampoco al frente del Partido Popular. Mire, no es un secreto, porque hubo un tiempo en la política española que hubo este run-run en distintos medios de comunicación y también en cierta intelectualidad política. Yo no soy partidario de los llamados gobiernos de concentración, no lo soy. Gobiernos que suman, en definitiva, las 2 principales fuerzas del país. Y no lo soy porque creo que es una fórmula peligrosa. Porque anula la dialéctica que debe existir en una democracia viva como es la democracia española y porque empuja el descontento fuera de los límites del sistema. Pero sí soy partidario del diálogo leal y fluido entre el Gobierno y la oposición y de la búsqueda de acuerdos en los asuntos de Estado, señorías. Creo que lo he demostrado.
cuando era líder de la oposición y ahora. Y voy a dar algunos ejemplos de ello, pero antes de nada diré que esta no es una singularidad personal, porque forma parte de la tradición arraigada y de la cultura política del Partido Socialista Obrero Español desde el principio de la democracia. Y también diré que no solamente del Partido Socialista Obrero Español, sino también de otras fuerzas políticas del sistema político español, que han contribuido a grandes acuerdos, que han construido convivencia y fortalecido y asentado la democracia en nuestro país. Ahí está el pacto constitucional. ¿Qué hizo la antigua Alianza Popular con el pacto constitucional, señor Feijóo? Ahí estuvieron los pactos de la Moncloa, ahí estuvo el pacto antiterrorista, por citar algunos ejemplos que han hecho grande a nuestra democracia, señorías. Y modestamente, desde mi acceso al liderazgo del Partido Socialista Obrero Español, después de un atentado yihadista en Barcelona, me reuní como líder de la oposición con el jefe del gobierno entonces, el señor Rajoy, y forjamos y actualizamos el pacto antiterrorista, en este caso para darle, pues lógicamente, una dimensión distinta como consecuencia del terrorismo internacional. Y en esta misma sala, señor Feijóo, se aplicó el artículo 155 en defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional, también con el Partido Socialista apoyando esa decisión. Y no pedimos nada a cambio. No pedimos nada a cambio. Yo cumplí simplemente con mi obligación como ciudadano y también como líder del principal partido de la oposición entonces. Y entendí que la oposición, pues evidentemente no puede desentenderse de la suerte del país, que tiene que aportar, pues, lógicamente, sus críticas, también su apoyo cuando las situaciones, pues evidentemente así lo requieren, ¿no? Y por supuesto, señorías de la bancada del Partido Popular, después de lo que estamos viendo en algunos medios de comunicación conservadores durante estos últimos días, al presidente nada más y nada menos del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, usted mismo, señor Feijóo, instigando a que no cumplan con la legalidad democrática aprobada en las Cortes Generales. Aprobada en las Cortes Generales. Lo que sí que le puedo garantizar, señor Feijóo, es que en 45 años de democracia el Partido Socialista Obrero Español no ha incumplido nunca sus obligaciones constitucionales de renovar las instituciones constitucionales. Si nos remontamos mucho más atrás, bastará recordar qué es lo que ha pasado durante estos últimos 4 años, señoría. España ha atravesado situaciones inéditas, dramáticas, junto con el resto de la humanidad, también de la Unión Europea. La mayor crisis sanitaria del último siglo y el recuerdo y la memoria, lógicamente, de todos los representantes públicos ante los fallecidos por la COVID-19, que por desgracia aún continúa segando vidas en nuestro país y en el mundo. Hemos tenido que sufrir una crisis sanitaria y ahora que estamos recuperándonos de esa crisis sanitaria, un autoritario como Putin provoca una guerra en Ucrania, a las puertas de Europa, y tenemos esta situación económica, social, política tan compleja que estamos sufriendo. Y fíjense, mejor dicho, señorías, en ninguna de estas situaciones el Gobierno de España no ha contado, yo no voy a decir ya con un acuerdo total y rotundo, un respaldo absoluto por parte de la oposición, ni tan siquiera parcial y condicionado por parte del principal partido de la oposición, que ha utilizado la pandemia y ahora la guerra, como ha hecho usted hoy aquí en esta tribuna, para tratar de socavar y derribar al Gobierno de España. Puede parecer que fue hace mucho tiempo, señorías, y quiero también hacerlo recordar a los españoles y españolas. Pero mientras el virus nos estaba arrebatando miles de vidas en nuestro país, la derecha culpaba al Gobierno de España. Exhibían crespones negros a modo de acusación contra el Gobierno de España. Se votaba contra el estado de alarma que permitió precisamente defender la vida de cientos de miles de ciudadanos en nuestro país. Y lo mismo sucedía
Lo mismo sucedió también con el proceso de vacunación, que fue ejemplo en toda Europa y en todo el mundo. Negaban ustedes hasta incluso la participación del Gobierno de España, que fue quien negoció con las instituciones comunitarias y el resto de Estados miembros precisamente la compra conjunta de esas vacunas y quien aportó recursos para que las grandes farmacéuticas agilizaran y anticiparan todas esas investigaciones que han dado sus frutos en un tiempo récord para tener la solución, al menos vacunal, al virus del COVID. En fin, diré, señorías, que no voy a mencionar el uso siniestro y continuado del terrorismo y sus víctimas como un ariete para el ataque partidista, porque esta es una constante del Partido Popular cuando están en la oposición. Pero pareciera que cualquier ocasión es buena para echar por tierra al Gobierno, al que no se le han concedido, yo no voy a decir ni 100 días de confianza, ¿no? No se le han concedido a este Gobierno ni 10 días, ni 10 segundos, ni 10. En ningún caso se le ha concedido ningún tipo de día de gracia y ha sido, como recordaba en muchas otras ocasiones, tachado de ilegítimo este Gobierno por parte de sus señorías. Y esta es una reflexión que me gustaría también trasladar a los españoles, porque no sé si la derecha se da cuenta, al tachar de ilegítimo al Gobierno de España salido de las urnas y también del voto de sus representantes en el Congreso de los Diputados, del daño profundo que ustedes están provocando a la democracia y a la convivencia entre españoles. Porque realmente lo que se desprende de sus discursos es que en este país solamente hay un partido legitimado para poder gobernar España. En este país solamente hay un partido firmemente adherido a la Constitución española y el resto somos traidores a la Constitución española y a España. Y que en este país solamente hay un partido, el suyo, que comparte auténticamente el dolor de las víctimas del terrorismo cuando el Partido Socialista también tiene víctimas del terrorismo. En todo caso, sí que les diré que en el mes de marzo, cuando un golpe de mando en el Partido Popular destituyó al señor Casado como presidente del Partido Popular por denunciar un supuesto caso de corrupción entre sus filas y apareció su nombre como posible sustituto, pues he de decirle que yo, tuve una cierta esperanza de que no en todo, pero a lo mejor en algunas cosas pudiéramos llegar a acuerdos. Pues creí que sería posible, frente a las discrepancias, que lógicamente son legítimas en la democracia entre el Gobierno y la oposición, frente a una dialéctica viva, dura, pues pudiéramos llegar a acuerdos que creo que son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestra democracia y también para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Voten lo que voten, porque cuentan con un amplio respaldo de la sociedad española. ¿No se ha preguntado usted alguna vez, señoría, después de ver que son 760.000 los ciudadanos y ciudadanas que están utilizando esa bonificación del 100% de Renfe, de cercanías, de rodalíes y de media distancia, que ahí también van votantes del Partido Popular? ¿Por qué votan ustedes que no? He de decirle, señoría, que transcurridos 5 meses desde que fuera usted auparo a la jefatura del Partido Popular, pues en fin, la gran mayoría de los españoles y españolas se hacen la pregunta a la que trataré de dar respuesta y es ¿por qué es tan difícil? Parece imposible, señor Feijóo, que el Gobierno no pueda pactar con el principal partido de la oposición. Y yo creo, señoría, que hay 3 motivos que me gustaría compartir con los españoles y españolas sobre por qué es tan difícil el poder llegar a acuerdos con el Partido Popular de Casado o con el Partido Popular de Feijóo o con el Partido Popular de quien sea el líder de esa organización. El primer motivo creo que lo hemos visto hoy aquí, en su exposición, señoría. Es que la mayoría de las propuestas carecen de un rigor técnico de la Administración General del Estado, un desconocimiento del funcionamiento de la Comisión Europea y de la responsabilidad que el Gobierno requiere. Mire, usted, señoría, se ha presentado, además aquí lo ha dicho usted, como un gran gestor, como un líder solvente, que conoce bien las entrañas, las tripas de la administración pública, porque usted ha estado 13 años al frente de una institución tan importante como la Xunta de Galicia, que me merece todos los respetos. Pero lo cierto es que los meses han pasado y tengo que decirle que como líder del Partido Popular a nivel nacional, pues las cosas que dice
no avalan esa imagen de buen gestor que usted dice tener durante estos últimos 13 años. Le voy a poner algunos ejemplos. Silencio, señorías, por favor. Señorías, guarden silencio, por favor. Yo les he escuchado con atención. Trato de aprender también de ustedes, señorías, también de ustedes. Les voy a poner algunos ejemplos que creo que pueden, en fin, corroborar esta afirmación. El pasado mes de marzo, usted era ya líder inspector del Partido Popular, todavía era presidente de la Xunta de Galicia, dijo que el Gobierno de España se estaba forrando. Utilizó el verbo forrar. Bueno, en realidad, el grueso de la recaudación de los impuestos a los cuales él hacía referencia el señor Feijóo van a las comunidades autónomas. Algo que debería saber el señor Feijóo porque ha estado 13 años al frente de la Xunta de Galicia. Por tanto, me pregunto, señor Feijóo, esa afirmación, esa acusación de que nos estamos forrando cuando la mayor parte de esos impuestos va a las comunidades autónomas, ¿es insolvencia o es mala fe? En abril pasado usted, señoría, propuso crear una deducción en el impuesto de la renta de las personas físicas para inversiones en eficiencia energética. Una deducción que en realidad ya había aprobado el Gobierno de España en octubre del año pasado. ¿Esto es insolvencia, señoría, o es mala fe? Poco después, también en abril para usted fue un mes bastante fructífero, dijo textualmente, abro comillas, en Galicia, en lo rural, no se pagan impuestos. Lo dijo el presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años. Cierro comillas. Algo que, además de ser falso, señoría, es una falta de respeto inmensa a los paisanos de Galicia. Es difícil aceptar que su desconocimiento llegue a ese extremo, pero queda claro que sus conocimientos en materia de impuestos, señor Feijóo, si me lo permite y con todos los respetos, es justito. Justito. Claro, puede ser que el señor Feijóo viva en un mundo feliz en el que no se pagan impuestos, pero la sanidad, la educación pública, la policía, la Guardia Civil funciona sin ningún problema. Pero tengo que decirle, señoría, que ese mundo no existe. Que los servicios públicos, la sanidad que nos protege ante las pandemias, la educación pública de nuestros hijos, las pensiones de nuestros mayores, la dependencia también de los mayores dependientes y no tan mayores, se financia con impuestos. Y si usted quiere bajar los impuestos, nos tiene que decir qué servicios públicos quiere recortar, como hizo usted cuando estaba en Galicia. Pero en todo caso, señorías, me gustaría decirle a los españoles que todo este debate del Partido Popular cuando está en la oposición, diciendo que baja los impuestos, es una gran mentira. Es una gran mentira. Porque ustedes cuando gobiernan, no es que los bajen, es que los suben a la clase media trabajadora y de qué manera, y aprueban amnistías fiscales a los grandes defraudadores de nuestro país. Y por cierto, señoría, también aumenta la deuda pública. Luego hablaremos de la deuda pública de Galicia. Pero en todo caso le diré, todas estas manifestaciones que usted está haciendo a lo largo de los meses que lleva al frente del Partido Popular a nivel nacional, señor Feijóo, ¿es una muestra de insolvencia o es una prueba de mala fe? Me alegra porque ya usted ha dejado, bueno, el tema del Falcon, del Puma, en fin, el Jetfoil ya lo dejamos a un lado, señor Feijóo, pero ha dejado ya a un lado esa crítica que utilizó al principio de que el Estado despilfarra en torno a 60.000 millones de euros en nuestro país. Como bien le recordé al Grupo Parlamentario del Partido Popular en el debate del Estado de la Nación, esa cifra es una farsa. Ustedes la han sacado de un borrador, de un artículo académico que se descartó, que nunca llegó a publicarse y que luego no fue refrendada por ningún organismo serio y revisada a la hora de ser publicada. Y esa cifra
Antes de ser 60.000 millones de euros, lo que hacía era, en comparación con otros países europeos, dejar muy bien en el uso del gasto público a España. De nuevo, por tanto, señoría, ¿es insolvencia o es pura mala fe? Miren, el 7 de junio el señor Feijóo se estrenó en este Parlamento, realizó su primera intervención en esta Cámara. Hay que suponer que lo tenía ya preparado, porque, hombre, era evidente que era su primera intervención, su puesta de largo, y dijo que la prima de riesgo en España estaba en 250 puntos básicos. En realidad estaba en 111 puntos básicos, señoría. Lo que le pasó a usted es que confundió la prima de riesgo con los tipos de interés. ¿Esto es insolvencia o mala fe, señoría? Entiendo que es insolvencia porque, evidentemente, quedó en evidencia de inmediato. Julio, señorías, fue un mes mucho más tranquilo para el señor Feijóo y transcurrió de manera apacible porque tampoco hizo muchas declaraciones. Pero en agosto, señorías, el señor Feijóo volvió a la carga y dijo que España se asomaba a la recesión. Es una afirmación que descarta el consenso del panel de previsiones de Funcas, para que nos entiendan los españoles y españolas, el panel donde están las principales instituciones financieras, económicas de nuestro país, absolutamente independientes. ¿Esto es insolvencia o es mala fe, señorías? Yo creo que hay un poco de las dos. Hay insolvencia porque la afirmación constituye una temeridad, contraria al parecer de instituciones solventes, y no lo digo yo, lo están diciendo esas instituciones, señorías. Y hay mala fe también, señorías, porque la afirmación lo que hace es dañar los fundamentos de la economía española. Pero ya puesto, también acusó el señor Feijóo al Gobierno de estar sepultando a los españoles bajo una gran deuda pública. Hoy ha venido a decir de nuevo que estamos sepultando a los españoles bajo una gran deuda pública, ¿no? Pufo lo llegó a llamar. Recuerdo que dijo, Sánchez está dejando un pufo a los españoles de no... Bueno, en fin, allá cada cual con la utilización de distintos términos. Pero en todo caso es una acusación sorprendente, teniendo en cuenta algo que he dicho en mi primera intervención, y es que hemos rebajado en 7,5 puntos del Producto Interior Bruto la deuda pública este año respecto al año anterior. Y es aún más sorprendente viniendo de una persona que ha sido presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años y que a lo mejor los gallegos seguro lo saben. Usted lo esconde, pero yo se lo voy a explicar al resto de españoles y españolas. En el año 2009, usted se encontró una Xunta de Galicia con una deuda pública de 3.900 millones de euros. En el año 2022, la deuda pública es de 11.300 millones de euros. Estos son datos contrastados. Son datos contrastados, señor Feijóo. Yo no me los estoy inventando. Señorías. Son datos contrastados, son datos públicos. Por tanto, de nuevo le pregunto, señoría, su acusación de que este Gobierno está metiendo un pufo a los españoles y españolas es un ejercicio más de insolvencia o de mala fe. ¿De insolvencia ha escuchado en la bancada del Partido Popular? Hace muy pocos días, el señor Feijóo hizo una entrevista en la que decía que el Gobierno, lo recordó precisamente el ministro Escrivá en las redes sociales, señor Feijóo, que es tan buen gestor, ¿no?, tiene tanta experiencia, dijo que el Gobierno no puede subir las pensiones conforme al IPC porque eso superaría la regla de gasto. El señor Feijóo debería saber que las pensiones no entran en la regla de gasto. Hoy no lo ha dicho desde esta tribuna, pero en las distintas entrevistas que ha hecho el señor Feijóo ha dicho que una de las principales razones por las cuales va a votar en contra de este gravamen a los beneficios extraordinarios de las grandes entidades financieras y también de las grandes energéticas es porque no tiene encaje en ningún otro país de la Unión Europea. Señor Feijóo, usted sabe perfectamente, y si no yo le informo, que hay otros países con gobiernos conservadores, socialdemócratas y liberales que están aprobando impuestos especiales a las grandes energéticas. Por tanto, señoría, ¿es una prueba más de insolvencia o es mala fe, señor Feijóo? Es sorprendente escucharle, por cierto, decir que el Gobierno de España
cambia votos por cheques y en la misma entrevista proponer un cheque de 200 euros a los jóvenes. Y como bien recordaba la ministra de Educación y Formación Profesional, es sorprendente reclamar al Gobierno de España que aumente la partida para la gratuidad de los libros de texto de las comunidades autónomas cuando el señor Feijóo, la primera medida que tomó como presidente de la Xunta de Galicia es quitar las ayudas a la gratuidad de los libros de texto de los estudiantes gallegos. Y mire, señor presidente. Señor presidente. Senador Hernando, no le recuerdo su condición de miembro de la mesa, por tanto, del órgano que tiene que velar por el orden. Le ruego que guarde silencio, por favor, senador Hernando. Puede continuar, señor presidente. De todas formas, el señor Hernando, que es muy activo en las redes sociales, puede decir lo que quiera por Twitter, que siempre se refleja en sus tweets en las redes sociales. Señorías, señor presidente, espere un momento. Señorías, estamos abordando un debate que todos los debates son importantes. Este quizás lo sea aún más. Todo el foco está puesto en esta Cámara y en sus señorías. Por lo tanto, creo que este crecimiento constante del ruido en la sala no ayuda a ofrecer la mejor imagen de lo que los ciudadanos españoles esperan de nosotros hoy. Les ruego por enésima vez que guarden silencio y no interrumpan al orador. Muchas gracias. La última propuesta del señor Feijóo en materia energética, bueno, no voy a entrar en las renovables porque claramente, en fin, lo he dicho en mi primera intervención, el impuesto al sol, la revisión retroactiva de las primas de las renovables y la moratoria. El tiempo que hemos perdido, señorías, ¿cuán podríamos estar preparados si durante esos 7 años hubiéramos tenido un gobierno que hubiera apostado por las energías renovables y no lo que tuvimos bajo los gobiernos de Rajoy? En todo caso, la última gran propuesta del Partido Popular del señor Feijóo es ampliar las nucleares para hacer frente a la crisis energética. Y me gustaría simplemente explicar la falacia de esta propuesta a los ciudadanos y ciudadanas que no tienen por qué saberlo. Miren, el construir más reactores nucleares en nuestro país para abordar una crisis en el año 2022 implica 15-20 años de media. Construir un reactor, una central. O prorrogar, como ha dicho él, la vida de las centrales nucleares para los años, más allá de los años 27 y 2035. Es decir, que es que todavía quedan años hasta que se cierren las nucleares, por cierto, pactadas con el sector privado por parte del Gobierno de España. Mire, si me lo permite, le diré que no es buena idea en política llevar la contraria por sistema al adversario, señor Feijóo. La moderación no solamente es una cuestión de tono, también de hechos. Le pondré un ejemplo. El Gobierno acaba de acordar la reducción del IVA del gas del 21%, que, por cierto, le recuerdo, señor Feijóo, que el 21% fue la subida que hizo el Partido Popular con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Nosotros hemos bajado de un 21% al 5%, hemos anunciado la baja. Y lo hemos hecho justo en la víspera del periodo de consumo más intenso, lógicamente, de este combustible a las puertas del otoño y, sobre todo, del invierno. También hemos estudiado, lógicamente, la manera de hacerlo y lo hemos hecho coincidiendo con otros gobiernos que han decidido hacer lo propio, por ejemplo, en Alemania o Italia. A usted, pues esto le debió parecer un fallo imperdonable del Gobierno porque usted había reclamado varias veces la bajada del IVA del gas. Pero es que el Gobierno no seguía por el criterio de llevarle a usted la contraria, señor Feijóo. Si hay una medida conveniente para el país, pues se adopta sin importar con quién coincida. Sobre todo después de que este Gobierno hiciera lo contrario a lo que hizo el Gobierno del Partido Popular, que es subir todos los impuestos vinculados con la energía. Al 21% el IVA de la luz, al 21% también el IVA del gas. Y lo más grande, señorías, es que ahora el señor Feijóo lo que nos propone es extender estas rebajas impositivas. Por tanto, presupongo que votarán a favor en el Congreso de estas medidas, señor Feijóo. O van a hacer como siempre, votar que no para luego exigirnos que prorroguemos esas medidas a todas aquellas que han dicho que no. En fin,
Tras tantas meteduras de pata, ha debido ser una gratificación enorme, señor Feijóo, pero de verdad me alegro. En todo caso, le pido que no se haga ilusiones porque los relojes parados también se aciertan 2 veces al día. En todo caso, hablamos de errores encadenados, reiterados, muy serios, errores tan abultados que o bien denotan un desconocimiento profundo de cómo funciona la economía, la administración, Europa, es decir, una acusada insolvencia, o denotan una acusada mala fe. Vamos a quedarnos con la primera posibilidad, señorías, porque es la que tiene remedio. A fin de cuentas, puede sobreponerse el señor Feijóo a esta insolvencia. Me permito recomendarle que empiece a estudiar un poco más, a rodearse de buenos asesores y luego haga propuestas sólidas y solventes. Señorías, el segundo motivo por el que el Partido Popular y el Ejecutivo tienen difícil el poder entenderse es porque el Partido Popular solamente tiene un proyecto de país, que es echar al malvado Sánchez y al gobierno socialcomunista. Si me permite el sarcasmo. Fíjense, ustedes nos critican cuando presentamos estrategias de medio y largo plazo, España 2050, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la estrategia de transición energética justa. A ustedes solamente les importa el aquí y ahora, lo urgente. Pero es que cuando también ponemos encima de la mesa medidas urgentes, ustedes reaccionan igual. Lo ha venido a decir aquí usted. Dice, el gobierno improvisa. Ha utilizado esa expresión, el gobierno improvisa. Hombre, reaccionamos ante eventos imprevistos, señorías. ¿O es que la pandemia ya estaba en el programa electoral del Partido Popular? ¿O es que los analistas que tiene Génova ya sabían que Putin iba a invadir Ucrania en febrero de este año? ¿O es que los vulcanólogos que tiene usted en Génova también sabían que en la isla de La Palma iba a acontecer la erupción de un volcán? Cada vez que aparece un acontecimiento crítico, señorías, este gobierno reacciona y trata de hacerlo con los datos disponibles para ayudar al país. Y sí, señorías, nos podemos equivocar, podemos cometer errores, pero seguimos una línea coherente, que es la de proteger a la clase media trabajadora y también a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos de nuestro país. Y usted, señoría, dice que tenemos que revisar a fondo la política energética de este país. Usted lo que está proponiendo, para que nos entiendan los jóvenes y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que están realmente preocupados por las consecuencias dramáticas de la emergencia climática, usted lo que propone es volver hacia atrás en la política energética y volver a fundamentar la política energética de este país en las energías de combustibles fósiles. Y ya le digo que este gobierno no va a dar un paso atrás. En fin, señorías, ustedes votan contra el sentido común y también, señoría, ustedes insultan. Y usted insulta, señoría. Usted insulta. En la misma frase, esa es una virtud que yo les reconozco. Usted insulta en la misma frase y critica al gobierno de España por insultar. Miren, sí, bueno, a lo mejor ustedes creen que calificarme a mí como el otoño del patriarca no es un insulto. Yo creo en sus convicciones democráticas, señor Feijóo, y por tanto entiendo que descalificar a un adversario político como hizo usted hace 2 días, pues homologándolo con dictadores abominables como Trujillo, Batista o Somoza de Latinoamérica, es un auténtico disparate. Eso lo suelta quien dice que no insulta, señorías, el señor Feijóo. ¿Esto es insolvencia cultural o es mala fe? Yo en esto también creo que hay mitad y mitad de cada cosa. Y voy con la tercera, la última y, a mi juicio, yo creo que esencial razón por la que los acuerdos resultan prácticamente imposibles con el Partido Popular. Es muy sencillo, no pactamos porque ustedes no quieren pactar con el Partido Socialista y con el Gobierno de coalición. Su proyecto, sus principios, sus objetivos, lo que usted quiere para España, choca con el interés general y con el interés de la mayoría de ciudadanos en nuestro país.
y solo beneficia, por cierto, a unos pocos, que son quienes justamente le auparon y le alientan con entusiasmo. Señor Feijóo, mire, desde que defenestraron al señor Casado, su estrategia ha consistido en repetir una y otra vez que a usted solo le interesa el bien de España. Usted lo ha venido a decir también en su intervención, que tiende la mano hacia el Gobierno de España. Pero veamos los hechos en estos meses que lleva al frente del Partido Popular. En la visita que usted hizo al Palacio de la Moncloa el pasado mes de abril, yo le ofrecí 11 acuerdos, entre ellos un pacto energético. Pactos de sentido común, pues cumplir con la Constitución para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, volver al pacto antitransfugismo por parte del Partido Popular, aprobar el artículo 49, la reforma del artículo 49 de la Constitución para quitar el término de disminuido, pactos de consensos básicos que creo que eran fundamentales. Y en el Congreso usted ha votado en contra de prácticamente todas las leyes que ha aprobado el Gobierno de España. Antes lo recordaba con algunos de los colegas. Ustedes han votado en contra de una ley que vela por la seguridad de las mujeres. Ustedes han votado en contra de una ley, le repito, señor Feijóo, que vela por la seguridad de las mujeres. Ustedes han votado de un decreto para ahorrar energía. Insisto, señoría, para ahorrar, no para racionar energía, señor Feijóo. En contra de lo que pedían los aliados europeos, planes de ahorro que han copiado prácticamente en su literalidad otros gobiernos europeos y que ha sido aplaudido por la Comisión Europea, que le dirige, por cierto, una mujer que pertenece a su familia política y que no es socialdemócrata. Ustedes han votado en contra de aumentar las becas a nuestros estudiantes. Han votado en contra de bonificar el 100% del transporte público a los usuarios del transporte público en nuestro país. Usted ni tan siquiera ha apoyado ninguno de los 2 decretos anticrisis que hemos aprobado desde que empezó la guerra. Decretos que lo único que hacen, señorías, con sus aciertos y con sus errores, estoy convencido, es ayudar a la clase media trabajadora a capear la mejor manera posible esta crisis inflacionaria. Usted se ha opuesto a todas estas medidas a sabiendas de que eran buenas para el país y para la Unión Europea, y lo ha hecho solo con el único propósito de debilitar al Gobierno de España, sin preocuparle los efectos que tendría sobre la vida de la gente. Este es el problema, señorías. Como el señor Casado con la pandemia, el señor Feijóo está utilizando la guerra y sus consecuencias económicas y sociales para derribar al Gobierno de coalición progresista. Pero ya le digo, señor Feijóo, usted va a fracasar como fracasó el señor Casado en su intento de derribar al Gobierno de coalición progresista. Mientras el Gobierno se fajaba con los líderes de media Europa para que se creasen los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia, los eurodiputados del Partido Popular medraban ante las instituciones comunitarias y también ante los países más reluctantes a hacer o aprobar esos fondos europeos para que no pudieran materializarse. Dirá que esa no era una responsabilidad suya porque no lideraba el partido, y es cierto, pero sí lideraba el partido en el momento en el que yo me encontraba en pleno pulso con el Consejo Europeo, que me obligó, por cierto, a tener que levantarme de la mesa para poder aprobarse el mecanismo ibérico del tope al gas para Portugal y para España. Y en ese momento, lo primero que supe es que tanto usted como el Partido Popular desautorizaba la posición del Gobierno de España ante el Consejo Europeo. Y hablábamos, señorías, como bien recuerda el presidente del Senado, de cosas muy importantes para los ciudadanos españoles, del precio de la energía que pagan los españoles. Voten lo que voten, a la izquierda, a la derecha, que sean pensionistas, semipensionistas, no, voten lo que voten. Hablamos de la postura del Gobierno de España. ¿Y qué le parece que debiera haber hecho un líder de una oposición responsable sino apoyar al Gobierno de España en este debate? Es verdad que en ese boicot a los esfuerzos del Gobierno de España no estaban solos. Contaban con la compañía, con la complicidad, por así decirlo, de algunas grandes compañías energéticas que también hicieron lobby ante las instituciones comunitarias para que no hubiera un mecanismo ibérico de intervención al mercado energético. Y miren, la postura de esas grandes compañías, no diré que tienen una justificación, pero sí tienen una explicación, defienden sus intereses. Al fin y al cabo, se batían por sus intereses millonarios. La pregunta es,
por quién se batía el Partido Popular y el señor Feijóo. Critican todo lo que hacemos, todo. Fíjense, ustedes nos critican incluso que las medidas que hemos creado nosotros, que están copiando otros países europeos y que hay muchos gobiernos, tanto conservadores como liberales y socialdemócratas, que están también queriendo implementar en sus países. La excepción ibérica. La excepción ibérica, usted no lo ha dicho aquí desde la tribuna, señor Feijóo, pero sí su partido, que descalifica como el timo ibérico. El timo ibérico. Bueno, pues yo voy a decirle a los españoles qué significa esta excepción ibérica y cómo no es un timo, como ustedes bien descalifican. La semana pasada, señor Feijóo, sin ir más lejos, la semana pasada, este mecanismo está haciendo que España, dijo usted, sea el país más perjudicado de Europa. Esto lo ha dicho usted la semana pasada. Sí, si usted mira con cara de circunstancias, le invito a que repase su propia hemeroteca. Está cargada de grandes frases. Usted dijo España es el país más perjudicado de Europa como consecuencia de esto que ha llamado usted el timo ibérico. Lo dijo el 1 de septiembre. Ese día, el precio del megavatio hora en España fue de unos 150 euros, el más bajo de toda la Unión Europea. 3 veces más bajo que en Francia, que Italia o que Alemania. Por tanto, señorías, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto es insolvencia, señor Feijóo, o es mala fe? Usted critica la excepción ibérica porque Francia está importando gas de España, pero oculta algo bien importante, señoría, y es que Francia ya lo hacía antes de la puesta en marcha de este mecanismo ibérico. Y yo le quiero recordar algo que he dicho en mi primera intervención, y es que gracias a este mecanismo ibérico, los empresarios, la industria y sobre todo los hogares de nuestro país están ahorrando 2.000 millones de euros. En lo que lleva de vigencia, sí, bueno, a usted no le importará, señoría, pero son 2.000 millones de euros de ahorro. Y que estamos cumpliendo con la Comisión Europea para no romper en ningún caso el mercado interior, que es lo que usted está infiriendo de su crítica. Pero sí es verdad, Francia le compra a España y también le está comprando a Alemania y Portugal también nos está comprando gas a España. Y la razón del caso de Francia es bien sencilla y es porque tiene más de un 50% de su planta nuclear parada. Por tanto, se demuestra también la limitación de la política nuclear que usted propone, señoría. Según usted, y esto es lo que me gustaría también compartir con los españoles, la exportación a Francia de nuestro gas justificaría poner fin a la excepción ibérica. Entiendo que para usted este es un elemento central para poner fin a la excepción ibérica. Una medida que, insisto, está beneficiando al conjunto de ciudadanos y ciudadanas españoles, sobre todo a aquellos con menos recursos. Usted viene a decir, para que nos enteremos todos y sobre todo lo entiendan los españoles, que si los franceses vienen a España a comprar alimentos o bebidas porque están más baratos, lo que tenemos que hacer es subir los precios de esos productos en España para que no se beneficien los franceses. Y yo le pregunto, señor Feijóo, ¿qué le han hecho los franceses y sobre todo los españoles a usted? ¿De nuevo esto es insolvencia o es mala fe? En fin, ustedes se empeñan en seguir criticando una medida que funciona y que además es reconocida y avalada no ya por organizaciones progresistas o izquierdistas. El propio Financial Times, señoría, ha destacado que gracias a este gobierno se va a intervenir en el mercado eléctrico europeo, algo que añade el Financial Times, señor Feijóo, debería haberse hecho hace mucho tiempo. Por tanto, la pregunta es, ¿a quién defiende usted? ¿Qué intereses defiende? Desde que reemplazó al señor Casado, solo le hemos visto ponerse del lado de las eléctricas y de los bancos, nunca del Gobierno y de los ciudadanos. Es verdad que usted tiene la mano tendida, es cierto, pero está tendida para empujar al Gobierno al precipicio cada vez que tiene ocasión, aunque así perjudique el interés mayoritario de los españoles y españolas. Esta es, señorías, la realidad. Y la realidad es que el pacto es tan difícil porque usted no quiere pacto, o mejor dicho, las poderosas fuerzas a las que usted y su partido representan no quieren un pacto con el Gobierno de coalición progresista. Esas mismas fuerzas con terminales mediáticas que le aplauden día sí, día también, que esconden sus meteduras de pata, pero también le digo una cosa, señor Feijóo, no se fíe. Dijeron lo mismo del señor Casado y un par de semanas antes de cargárselo y auparle usted,
pues le ponían al señor Casado como presidente del gobierno. Ahora lo dicen de usted. No se fíe tampoco de esos aliados. ¿Quieren, en todo caso, los españoles y en particular usted, señoría, una última prueba de que usted no quiere pactos? Ni siquiera en un asunto tan elemental como es la simple renovación de un poder tan importante para el buen funcionamiento de nuestra democracia como es el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Que aquí lo único que se está pidiendo es que ustedes cumplan con la Constitución, que se comporten como auténticos demócratas. A los patéticos pretextos que llevan inventándose hace más de 3 años para incumplir sus obligaciones, ha realizado usted un aporte aún mucho más grotesco, si me permite, señoría. Y es decir que usted no conocía un acuerdo suscrito por la anterior dirección de su partido para renovar el Poder Judicial, cuando yo se lo dije a usted, señoría, en la reunión que mantuvimos en la Moncloa. Ellos dicen lo contrario. Y para serles sincero, les creo más a ellos. Pero aunque ambos faltasen a la verdad, da igual el pacto escrito, señoría. ¿Qué importancia tiene que conociese o no ese pacto escrito al lado del hecho gravísimo de que usted está prolongando y avalando así desde hace 150 días el secuestro del Poder Judicial que dure ya 4 años? Miren, ahora mismo tendríamos que estar discutiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sucesor del actual Consejo General del Poder Judicial. Y no lo estamos haciendo simplemente porque ustedes están teniendo y están poniendo a nuestro país en una situación absolutamente excepcional, en una situación antidemocrática, ilegal, abusiva, que le beneficia a usted y a quienes la auparon a usted. En resumen, por un lado se opone usted a que el Gobierno dedique los recursos públicos a proteger a la clase media trabajadora, se opone a subir las pensiones conforme al IPC, se opone a subir el salario mínimo interprofesional, se opone al ingreso mínimo vital y su subida, se opone a la bonificación del transporte público y, por otra parte, actúa usted como el más devoto defensor de los grandes intereses de las grandes corporaciones energéticas y financieras y se opone a gravar los beneficios extraordinarios derivados de esta crisis por parte de estas entidades. Puede, señoría, que usted actúe con insolvencia, puede que usted actúe con mala fe. Pero lo que sí que queda claro, después de conocer estos meses que lleva al frente del Gobierno, es que usted no olvida quién le puso ahí. Las grandes empresas energéticas, las grandes corporaciones de este país. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.